Veremos la parte 1 del capítulo 13 que he titulado El apostolado, de este libro de teología pastoral, un texto que puedes encontrar en Amazon. Bueno, lo compras por internet, te lo envían a cualquier parte de tu domicilio. El apostolado. Dice la escritura en Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio del Señor. Bueno, básicamente el término apóstol viene del griego apóstolos, es decir, es un término que no se tradujo, sino que se dejó en su transliteración griega. En realidad la traducción es simplemente enviado. Podríamos decir que Pablo era un enviado del Señor, simple y llanamente. En la iglesia del siglo XXI, el vocablo se utiliza para denotar un rango dentro de la jerarquía eclesiástica en el cristianismo. Y no existe un consenso de lo que realmente significa el ser un apóstol, pero se adjudica normalmente a un pastor que ha erigido varias iglesias y que estas iglesias se mantienen bajo su sujeción y bajo su cobertura. Por supuesto que, como todos los títulos que denotan alguna exclusividad, se presentan muchísimos abusos y excesos en este rubro. Recuerdo en una ocasión que este misionero llegó diciendo, bueno, que tenía un ministerio apostólico, era el gran apóstol porque había sido levantado una iglesia en África y bueno, decía que los seguían las señales de apóstol. Esto con base en una cita oscura de 2 de Corintios 2:12, donde Pablo escribe que las señales de apóstol han sido hechas con prodigios y milagros, pero no nos especifica. Por supuesto, la escritura nos dice que la sombra de Pedro, ponían a los enfermos para que la sombra de Pedro los tocara y bueno, quizás sanaran, pero no nos dice específicamente cuáles son las señales y los prodigios de apóstol. Entonces, bueno, este misionero decía que lo precedían tales señales y que lo justificaban como apóstol. Cuando yo le pregunté cuántas iglesias tienes, no, es que son las señales de apóstol las que me presiden. Bueno, obras, milagros, prodigios, se especializa en la liberación o se especializaba en la liberación demoníaca, pero cuando oró por los miembros de nuestra iglesia no pasó absolutamente nada. Más bien observamos el emocionalismo característico de los predicadores que influyen de una forma manipulativa. Tú sabes, cuando te empujan la cabeza o te empujan para atrás como para que te caigas, y si no te caes te empujan todavía un poco más fuerte hasta que te caes al suelo, pero realmente no percibimos como algún milagro comprobable. Me explico, que orara por un enfermo y sanara, o que la persona se sintiera completamente diferente. Algunos casos, no recuerdo si hubo alguna liberación que dijera uno, wow, el demonio salió aullando. ¿Sí me explico? Es decir, nada fuera de lo normal, y lo que sucedió pudo haber sido causado por el emocionalismo de algunas iglesias carismáticas, y después, bueno, esta gente que presume que fue el poder del Espíritu Santo. Si hablamos en términos estrictamente neotestamentarios y utilizamos la palabra enviado en vez del término apóstol, el misionero pues fue enviado a África. No se aplicaría la palabra, fue enviado a África Central
y podría ser llamado por ese título. Pero entonces, ¿para qué decir misionero? ¿Me explico? Pues simplemente sería enviado, porque a esta lógica se opondría otro argumento donde diría, bueno, yo fui enviado a Israel a estudiar teología, entonces también soy un apóstol, el apóstol Lauro, porque fui un enviado a Israel, ¿sí me explico? Entonces, nos sucedió, lo había comentado en otra parte, que ciertos líderes de nuestra congregación fueron a estudiar a un seminario, era un seminario para preparar líderes, y a mitad del seminario comenzaron a presentarse como pastores. ¿Y ahora qué hago? Eh, Entre tanto pastor, bueno, soy su apóstol, ¿o qué? Dije, cambio el reglamento, la constitución interna de nuestra iglesia, ¿o qué? Le llamé al pastor que estaba dando este curso y le dije, oiga, ¿usted lo está graduando como pastores? No, no, es un curso de liderazgo. Dije, porque aquí se me están presentando como pastores y ya son como 4. Dije yo, ¿qué hago? ¿Me autonombro apóstol o qué? Bueno, como mencioné en otra parte, decidí más bien poner las cosas en claro, decir hay un solo pastor, los demás son líderes o predicadores, para mantener los pies en la tierra. Como iglesia nos establecimos desde el 2003 y han salido 3 iglesias de nosotros. Una salió en franca rebeldía. Alguna vez me lo encontré en la calle. Bueno, me saluda bien. Otros 2 nos dieron la diestra en señal de justicia, pero uno jamás se sujetó. Perdimos el contacto. Un día que me lo encontré en una tienda, me aventó una hablada de todos los errores y fallas que había cometido, que cometo en mi ministerio. Y el otro, que bueno, supuestamente mantenía fidelidad, tampoco, a los 2 años simplemente me dejó de buscar. La pregunta es, porque salieron las iglesias de nosotros, entonces también me puedo colgar el título de apóstol. No soy un apóstol, porque de mi congregación han salido 3 iglesias, por división o por lo que sea, pero bueno, han salido 3 iglesias. En mi opinión personal, dando o resumiendo todos estos ejemplos, un título no se ha ganado sino realmente se toma, si no se lo merece. Es como una mentira que le estamos haciendo al Espíritu Santo o que le estamos haciendo al Padre, diciendo que debíamos estar apegados a la verdad. Deberíamos renunciar a algo que no nos corresponde. Mira, para graduarme como doctor en teología tuve que atravesar por 4 años de una preparación profesional, de una licenciatura en ciencias de la comunicación. Tuve que cursar una maestría en antropología que me llevó otros 5 años, fue como una carrera. Tuve que hacer una maestría en estudios sobre religión en Israel y a dominar el lenguaje hebreo. Y finalmente cursé un doctorado en teología. Es decir, pasaron varios años para obtener un doctorado. Conozco muchos pastores que se presentan como doctores, pero cuando hablan o cuando escriben, dice uno, Dios mío, cuánta falta de ortografía. Digo, quizás tenga una o 2 faltas de ortografía, un error de dedo, pero ortografía básica, no conoce ni conceptos teológicos, menos de ciencias sociales, y hay una carencia completa de educación. En Apocalipsis 3:11 se describe a una bestia, dice, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y bueno, independientemente de su explicación escatológica, de esto vamos a hablar en el siguiente capítulo. Me parece que cualquier persona que se disfraza con un título
que no le corresponde esté evocando su hablar al padre de mentiras, al diablo, y no al padre de la luz, donde no hay engaño. Si el engaño y la mentira es un pecado de muerte, de acuerdo a Romanos 1:29, no deberíamos ser los líderes, los pastores, los primeros en hablar la verdad acerca de nosotros mismos. Ciertamente es una vergüenza que un pastor se cuelgue un título que no le corresponde. A cierto predicador le gustaba que lo llamaran doctor, y una vez lo escuché en la radio diciendo que desde la diáspora de Nabucodonosor, bueno, no uso la palabra diáspora, ¿no? Desde el éxodo de Nabucodonosor hasta el actual Estado de Israel, nunca antes se había formado otro gobierno autónomo e independiente, y que por eso el Estado de Israel era el cumplimiento puntual de las profecías del Antiguo Testamento. Dije yo, qué ignorancia. Cualquier persona con un poco de educación formal que haya estudiado historia sabría del gobierno hasmoneano. Por Dios, el gobierno hasmoneano duró más tiempo de lo que ha durado el actual Estado de Israel, y le confirió autonomía política, religiosa y económica al pueblo de Israel en este periodo en el que se separaron de los griegos hasta que los romanos volvieron a sujetarlos, y ahora sí hasta el tiempo moderno. También conocí a este pastor que me dijo que por haber leído un libro, le habían otorgado un título de maestría. ¿Lo puedes creer? No puede ser. Cuando estudié mi maestría en antropología social, leí unos 400 libros o más, y este hombre, por leer un libro, se quiere colgar un título de maestro. ¿Qué institución le está validando una mentira de este tamaño? No sé qué es peor, el pastor que se cuelgue el título de maestro, o la institución que le está dando una maestría después de haber leído un libro. ¿Sí me explico? Mentira tras mentira. Tuve a una maestra, una eminencia en antropología, en ecología cultural, Alba González Jacome, y recuerdo que tenía un titulito ahí pegado, pequeño, en su oficina, decía especialista en Mesoamérica. Y un día yo le dije, Alba, ¿cómo conseguiste ese título? Y ella me dijo, tuve que leer todos los libros acerca de Mesoamérica, fueron como 3,000. ¿Te imaginas 3,000 libros para que le confirieran un pequeño título que decía especialista en Mesoamérica? Y aquí tenemos a un hombre que por leer un libro se cuelga un título de maestro. Es completamente irrisorio. ¿Qué pasa por la cabeza de un sinvergüenza que afirma esto y además está tan convencido de su mentira que es capaz de creerla él mismo? Es gente sin escrúpulos y sin moral, como le sucedió a los líderes de mi congregación que estudiaron en este seminario y ya se sentían pastores. Así les sucede a estos individuos cuyos complejos los orillan a mentir. ¿Qué se puede esperar de un líder así? No sé qué mueve a una persona a presumir un título que no tiene, quizás la vergüenza o quizás el justificar por qué guían a una congregación, pero como cristianos y más como líderes y como pastores nos debe caracterizar la claridad y la rectitud, no la mentira de hacernos pasar por alguien que no somos. Es inadmisible que una persona se diga hacer algo o alguien que no lo es. Conocí un hombre que estudió esta licenciatura en periodismo, pero que cuando lo promocionaron para ser pastor, volvió a estudiar una licenciatura, hizo una maestría e hizo un doctorado. El sujeto tenía tanto conocimiento que era un verdadero placer escuchar sus ponencias cargadas de sabiduría. También conozco pastores que no han terminado la primaria y que por no contar con estos o recursos suficientes, su única revelación es el empirismo lógico con el que nace
todo ser humano, pero que son usados poderosamente para llevar el evangelio de la salvación a muchísimas personas y bueno, no se avergüenzan de sus carencias académicas ni andan haciéndose llamar por títulos que no les corresponden. Algo muy similar ocurre con los apóstoles que gustan de presentarse con encabezamientos fastuosos. Sí, buenos días, soy el pastor o profeta, apóstol, director y líder. Y bueno, ¿por qué no usar el término enviado? Definitivamente debemos darle un reconocimiento a quien honestamente se ha ganado el epígrafe. Un apóstol, de acuerdo al consenso más aceptado y utilizado en términos generales, porque no hay nada realmente, un tratado donde se den las características. Básicamente es una persona que además de su iglesia tiene bajo cobertura una o más iglesias en términos generales, y estas iglesias le están sujetas y le están pidiendo asesoría. Definitivamente esto podría ser una definición de apóstol: guiar espiritualmente a un grupo de personas, aunque es una pequeña comunidad. Nos cambia la perspectiva del liderazgo. Se trata de un trabajo arduo y bueno, se necesita un apóstol, un pastor que nos ayude, que nos asesore, que nos guíe en este camino. Las señales y los prodigios de los que habló el apóstol Pablo, yo los introduciría más bien dentro de los carismas espirituales. Es decir, un apóstol puede o no tener o estas manifestaciones del Espíritu Santo, sino más bien la osadía de o la entereza de guiar a un grupo de congregaciones y de dar asesorías a las personas, a los pastores que tienen necesidad. En lo personal, jamás me presento como doctor, solamente en conferencias, cuando escribo un libro, y bueno, por cuestiones de mercadotecnia. Pero la gente de mi congregación, algunos me dicen pastor, otros me dicen simplemente Lauro. Y quizás vivimos en una época donde los títulos nos abren puertas de trabajo, mejores salarios, satisfacen esa necesidad de reconocimiento social. Todos necesitamos reconocimiento, pero no podemos predicar un evangelio que se fundamenta en una falsa imagen de nosotros mismos y que busca impresionar a un público con un título falso que no nos hemos ganado. Debemos detenernos y preguntarnos lo que el apóstol Pablo cuestionó a la iglesia que se hallaba en Corintios. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos de vosotros, de cartas de recomendación? Como embajadores y representantes de Jesucristo y de su mensaje de salvación, dejemos de lado los títulos que no nos corresponden y enfoquémonos mejor en que nuestra vida sea cristalina para que los otros se puedan reflejar en ella. Me es grato presentar mi más nuevo libro, El poder en los nombres de Dios, una compilación de más de 700 nombres bíblicos, las técnicas para meditar en estos nombres y la explicación de cada uno y el poder que emana de cada uno. Los nombres de Dios, esta compilación de más de 1000 nombres de Dios, todos bíblicos. Bueno, mis libros acerca del Talmud. El Talmud son estas interpretaciones, revitalizaciones rabínicas de principios de siglo que nos van a dar una explicación más profunda sobre el Antiguo Testamento y que nos van a servir muchísimo para poder entender al cristianismo dentro de su matriz judía. Interpretaciones
sefaradíes es la comunidad judía de España de la era medieval, los siglos XII al XVI, y esta producción literaria única, interpretativa también de las Sagradas Escrituras.